Saludos, nos volvemos a encontrar en el estudio multimedial del Ministerio de Cultura para continuar como cada semana con esta iniciativa conjunta que desarrollamos con la Oficina del Programa Martiano con el fin de visibilizar algunas de las conferencias magistrales más interesantes que tuvieron lugar en la quinta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, ocurrida en La Habana el pasado enero del presente año. En esta ocasión presentamos la intervención de Alexander Romanovich, representante plenipotenciario de Asuntos Internacionales y vicepresidente de la Duma Estatal Rusa. ¿Qué tiene que decirnos a alguien como él de esa parte del mundo en el contexto del debate sobre el equilibrio del mundo en los momentos tan complicados que vive la humanidad actualmente? Descubrámoslo. Yo represento aquí un partido ruso, un partido político socialista ruso, Rusia Justa, Patriotas por la Verdad. Es un partido que por cuarta vez está en el Parlamento. Tenemos una representación, la tercera representación en el Parlamento ruso. Y bueno, trabajamos en todo el territorio de nuestro país. Y este año vamos a realizar las elecciones regionales en 4 regiones que a partir de mes de diciembre o noviembre están en la composición de Rusia. Hoy yo no voy a hablar de mis posiciones. Bueno, yo soy responsable del trabajo internacional en el partido, en 2 palabras. Bueno, entonces, hoy yo quería presentar una ponencia sobre la importancia de preservar la memoria histórica de los pueblos. Y voy a presentar esta ponencia y después, si la gente quiere, yo pudiera responder a las preguntas y expresar las opiniones bastante frescas de Rusia, porque yo he venido ayer de allá. Entonces, yo quisiera señalar que nosotros vivimos en una era de cambios tectónicos que implican la finalización de la transición a la multipolaridad. El mundo basado en los intentos de dominación de un occidente colectivo liderado por los Estados Unidos es cosa del pasado. Los círculos imperialistas están haciendo todo lo posible para preservar la llamada Pax Americana. Y hoy día nosotros todos vimos esta guerra proxy que está desarrollando. Tal guerra híbrida es un fenómeno que implica la manipulación de la memoria histórica de los pueblos. Esta es la agresión que el occidente está llevando a cabo hoy contra la Federación Rusa. La víctima de tales manipulaciones no solo el pueblo ucraniano, sino también otros pueblos. Esto también se aplica en algunos lugares de América Latina. Los neonazis llegaron al poder en Ucrania en 2014 como resultado de un golpe anticonstitucional inspirado por los Estados Unidos y sus satélites de la OTAN y de la Unión Europea. De naturaleza similar son los nazis. Ellos llegaron al poder en Ucrania como resultado de un golpe anticonstitucional, subrayo yo. Quiero señalar una serie de paradojas de conciencia pública que afectan hoy el curso de la política mundial e empujan al mundo al umbral de una catástrofe nuclear. La primera cosa es que está produciendo el desprecio de Occidente por las lecciones y la memoria de la Segunda Guerra Mundial. El Occidente ha intentado durante décadas reescribir la historia de la Segunda Guerra Mundial, borrar la memoria de los 20 millones de mis ciudadanos que dieron sus vidas en la lucha contra el nazismo. La relativización de la historia, los intentos de nivelar al agresor, nivelar a la Alemania de Hitler y la víctima de agresión, la URSS, se llevaron a cabo activamente. Luego nos acusan de dividir el país de Alemania, dividir a Alemania, nos responsabilizan del comienzo de Guerra Fría.
Al mismo tiempo, olvidan que la Segunda Guerra Mundial, como la Primera Guerra Mundial, fueron productos de la civilización occidental. Surgieron enteramente de las contradicciones internas de esta civilización que durante siglos se transformaron en guerras coloniales. Gracias a su decisiva contribución a la victoria sobre Hitler y su política internacional, la Unión Soviética hizo una gran contribución al colapso del sistema colonial del occidente colectivo, mostró a los pueblos del mundo que el desarrollo independiente es posible fuera del paradigma occidental. Y hoy, la mejor confirmación de nuestra corrección es el desarrollo de los países de BRICS y otros estados que no quieren vivir de las órdenes de Washington y Bruselas. Segunda cosa, la falta de voluntad de Occidente para reconocer los resultados de Guerra Fría. Occidente interpretó el final de Guerra Fría como una victoria. De hecho, fue el resultado de una política de distensión entre Oriente y Occidente. El movimiento social progresista mundial ha hecho una enorme contribución para aliviar la tensión internacional. A principios de la década de 90, la confrontación nuclear y la carrera armamentista parecían cosas del pasado. Sin embargo, esto era una ilusión. Hay varias razones. Es el colapso de la URSS, que era el elemento más importante del sistema bipolar. Este es también la debilidad de Nueva Rusia, que Occidente no iba a tomar en serio. Pero lo principal es el deseo de Occidente de utilizar las ventajas de la globalización en su propio interés, sus intentos de sembrar el neocolonialismo en todo el mundo. La tercera cosa es el curso de la política mundial, que está influenciado por el deseo de Occidente de utilizar a Ucrania contra la Federación Rusa. El Occidente es muy consciente de que no tiene una ventaja estratégica, ni siquiera para un ataque nuclear limitado contra Rusia. Además, hoy las fuerzas nucleares rusas han alcanzado muchos éxitos y después de 1991, gracias a... Pero en estas condiciones, los tecnólogos políticos occidentales intentaron hacer todo lo posible para hacer pelear a los rusos y los ucranianos, esencialmente para dividir a un solo pueblo. Desafortunadamente, los requisitos previos para esto fueron creados por la ucranización artificial. Después del 1991, gracias a curadores occidentales, los nazis ucranianos recibieron una segunda vida. Sus secuaces tomaron el poder en Kiev. El recuerdo de las hazañas de cientos de miles de héroes ucranianos que junto con los rusos y otros pueblos de la Unión Soviética lucharon contra Hitler comenzó a ser destruido. En las banderas del régimen de Kiev están los cómplices nazis ucranianos de Hitler que destruyeron a los soldados, partisanos y judíos soviéticos. Y tal país comenzó a reclamar el papel de anti-Rusia, la heredera de Kievska Rus. Durante 8 años, las autoridades prooccidentales de Kiev fusilaron a la población de Donetsk y Lugansk, es decir, de la región de Donetsk y la región de Lugansk. Son dos repúblicas que pronunciaron su independencia y por eso fueron fusilados por las autoridades prooccidentales de Kiev y fueron fusilados para pensar y hablar ruso. El triste que el público occidental no siquiera darse cuenta de esto, aunque el regionalismo étnico y lingüístico es la base de la civilización europea moderna. Infelizmente, la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa,
que fue un importante instrumento de distensión durante la Guerra Fría, se ha degradado por completo. Se convirtió en una tapadera para los preparativos militares del régimen de Kiev con el apoyo de círculos militares y líderes de países occidentales. Particularmente es la posición del liderazgo de Alemania moderna. La élite alemana cambió de cooperación mutuamente beneficiosa con nuestro país por un intento de venganza histórica y venganza por el fiasco en la agresión de Hitler. La indulgencia otorgada por los Estados Unidos a los herederos políticos de Hitler también jugó un papel aquí. Las lecciones de los juicios de Nuremberg fueron olvidadas. Cuanto antes el pueblo alemán se dé cuenta del peligro de tal desarrollo de acontecimientos, sería mejor. Yo represento al Partido Político Socialista Rusia Justa. A través de los canales parlamentarios y a través de la Internacional Socialista, nosotros durante 8 años tratamos hasta el último día de convencer a nuestros compañeros parlamentarios de países occidentales para que ejerzan influencia sobre sus gobiernos, pero no producieron mucho éxito. Estamos convencidos. Yo voy a hablar algunas palabras sobre la posición del presidente ruso Vladimir Putin, que en 2007, en la conferencia de Múnich, había dado el posible resultado de la política occidental que podía producirse y se produjo en estos días el año pasado y este año continúa a producirse. Los acontecimientos actuales demuestran claramente lo peligroso que es ignorar las lecciones de la historia y los intentos de manipular la memoria histórica. En las condiciones de la era nuclear, tal egoísmo político abre el camino a una catástrofe mundial. Hoy en este foro representativo nos unió la figura de José Martí. En Moscú hay un monumento a José Martí y recientemente los presidentes de Cuba y de Rusia, de nuestros países, inauguraron un monumento a Fidel Castro en Moscú. A Martí y Castro nos une el amor desinteresado por su patria, la lucha por la independencia, el rechazo al nacionalismo, el neocolonialismo y la dominación occidental. Por lo tanto, este foro es la mejor oportunidad para transmitir la verdad a la comunidad mundial progresista. Y por ello, permíteme expresar un agradecimiento especial a los organizadores de la conferencia. Quería decir que nosotros juntos venceremos. Gracias. Yo estoy listo para escuchar sus comentarios, si ustedes los tienen, y responder a sus preguntas también si ustedes los tienen. Estoy a su disposición. Por favor. Ok. Es que es yankee. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Seamos bienvenidos a esta importante conferencia. Y más que nada, felicitarte por esa espontaneidad con la que ya nos has regalado el punto de vista de este conflicto internacional que, pues bueno, han tratado de generar una falsa idea en cuanto a que Rusia es el lobo del mundo, ¿verdad? Siendo que el lobo, pues bueno, ha sido el imperialismo desde la época
de la doctrina América para los americanos. Ese es uno de los motivos por los cuales estamos aquí, porque admiramos mucho la construcción del Estado ruso o de la Unión Soviética desde 1917, en que ustedes hicieron su primer derrocamiento del zar desde febrero, y después ya el segundo posicionamiento, en donde ya tomó rumbo la fuerza obrera, la fuerza del Soviet. Yo soy secretario general de la Casa del Obrero Mundial en México, y pues bueno, mi trabajo es sobre todo rescatar la idea del trabajo sindical, porque lo he dicho en varias partes del mundo, la única revolución proletaria ha sido la rusa. La Revolución Francesa fue una revolución burguesa en donde existían dos estamentos, el estamento del rey y el estamento del clero. La burguesía, que era la que pagaba los impuestos a los dos sectores, a la monarquía y al clero, dijo: ¿qué vamos a hacer ahora para ya no pagar tantos impuestos y que tengamos una presencia parlamentaria? Y generaron el tercer estamento, montándose en el proletariado. Después de acabar con el movimiento feudal, llaman al proletariado y dice: vamos a luchar por la libertad, sí, pero en Occidente la mayoría estamos bajo una democracia manejada por el capitalismo, por la burguesía, y nosotros los trabajadores no tenemos libertad para alzar la voz. La muestra de ese antagonismo es Rusia. Por eso admiramos al pueblo ruso, porque ha sido desde el proletariado, desde el 17, un crecimiento exponencial impresionante. Y lo digo porque la única solución que tenemos en el mundo es de que el proletariado se una. Mencionaste una palabra muy importante, la internacional. ¿Pero por qué la internacional? Porque todos los pobres del mundo somos iguales, todos tenemos las mismas necesidades, no tenemos medios de producción, tenemos que trabajar para sostener a nuestras familias. Cuando hay medios de producción, se van multiplicando la riqueza y la burguesía se convierte en capitalista y el capitalista se convierte en político, y desde ahí, a través del neoliberalismo y a través de un nuevo neocolonialismo, nos siguen manipulando. Y ahí tenemos marcas como McDonald's que han penetrado, y no hay países que puedan tocar a McDonald's porque es tocar a los Estados Unidos. No puedes tocar Coca-Cola. Sí, qué bueno. Me refiero al mundo occidental, sería, ¿verdad? Sí. Sí, como en otra marca, pero no es americano ya. Ok, bueno, voy a concretar. A mí me parece muy importante la presencia de ustedes, me parece muy importante el logro de la unificación proletaria que ustedes lanzaron. La primera internacional fue crucial y que dijo: todos los obreros deben de tener partidos políticos en sus países para lograr el poder, porque sin el poder político, el poder obrero no es nada. Y es así que, por ejemplo, Polonia, apoyado por, bueno, ya sabemos, por Estados Unidos, bueno, logró la libertad, y también lo ha logrado Brasil y algunos países con fuerza obrera y con partidos laboristas han salido adelante. Ese es el ejemplo que nosotros tomamos del pueblo ruso, a quien admiramos y respetamos por ese gran ejemplo que le han dado el mundo en cultura y en historia, sobrevivencia, en producción, en muchas cosas que son un ejemplo y que el mundo occidental trata de ocultar, y que a través de los medios de comunicación que tienen comprados nos engañan a mucha gente y piensan que la mentira es la verdad.
Y bueno, yo concluyo con eso, me da mucho gusto, me gustaría tener contacto contigo para intercambiar algunas ideas desde México y pues desde la Casa del Obrero Mundial, que fuimos los primeros que instauramos la marcha del 1 de mayo en México en 1913, no sé si conozcas o hayas oído de Ricardo Flores Magón, que fue el iniciador de la idea que dijo: en todos los países y ciudades del mundo debe haber una Casa del Obrero, y somos la única ahorita que quedamos, con 110 años, y por eso mi labor como secretario general es pues tener estos foros y hacer esa concientización y pues tratar de rescatar la ideología y que los trabajadores sepamos que el único recurso que tenemos para salir adelante es la sindicación. No hay otro recurso porque nosotros nos desgastamos y entregamos nuestra vida en el centro de trabajo y si nosotros no trabajamos no tenemos ningún derecho a subsistir. Ese es el tema. También estuvimos en Chicago, en donde fue la matanza, en Haymarket, para poner una placa como Casa del Obrero Mundial en ese monumento con las 11 fotografías de los mártires de Chicago. Tenemos un libro al respecto que me gustaría compartirte y bueno, felicidades, ya no puedo decir más. Muchas gracias por sus palabras en cuanto al pueblo de Rusia. Nosotros, si no me equivoco, la revolución en México también en 1917. Es muy parecido, el mismo año. Es por eso que a los obreros, a los trabajadores de Rusia y México unen muchas cosas. Bueno, gracias por sus palabras. Al final de nuestra sesión yo se lo voy a dejar las coordenadas mías propias de nuestro partido. Gracias. Buenas tardes, señor representante de la República Rusa. Soy el presidente de la Sociedad Cultural José Martí en la provincia de Artemisa. ¿Artemisa? Artemisa. Estoy al frente de una delegación de martianas y martianos que están presentes en esta sala. Ante todo, quisiera trasladar a usted, al hermano pueblo de Rusia, nuestra más sincera solidaridad por la lucha que ustedes hoy llevan a cabo en favor de toda la humanidad. No olvidamos que Cuba estuvo también en serios peligros y cuando todo parecía perdido para la patria cubana y para los cubanos, la mano de Rusia se extendió y se nos apoyó y se nos ayudó en todo lo que hizo falta. Lleve usted a su pueblo el sentir de los que hoy tenemos la responsabilidad de estudiar, divulgar y preservar para las actuales y futuras generaciones de cubanos todo lo bueno de la vida y obra del más universal de todos los cubanos, nuestro héroe nacional José Martí. Estamos seguros que su patria, Rusia, que también es nuestra patria, vencerá en esta heroica batalla. Muchas gracias. Gracias, gracias. Como yo decía, juntos venceremos. Buenas, muchas gracias por la charla, ¿no? Tú hablabas que el enfoque tuyo era como hablar sobre la memoria histórica, así que un poco tema aparte, quería preguntarte, tú o tu partido, ¿qué memoria hace o qué valoración hace de Joseph Stalin, ¿no? Tú que comentaste de la victoria de la URSS en la Segunda Guerra Mundial, entonces me interesaría saber, claro eso, tu valoración de Stalin y lo que significa para el pueblo ruso hoy en día, ya que claro, en Occidente está como muy satanizado, así que quería saber tu opinión y yo de tu partido. Gracias.
Nuestra historia común, la historia de Rusia, del Imperio Ruso, la historia de la Unión Soviética, la historia de la Federación Rusa, tiene una historia de diferentes etapas. Y Stalin es dirigente de un periodo bastante largo de historia de nuestro país, de 1922 hasta 1953. Es dirigente del país que hizo una hazaña, primero en construir un nuevo país, como nuestro amigo de México decía que fue construido completamente otro país, el país de proletariado, de campesinado. Stalin fue dirigente del país y del partido durante los años difíciles y al fin victoriosos de la Segunda Guerra Mundial. Pero durante su estancia en la jefatura del Estado y del partido, había problemas, había ciertas víctimas. Yo pienso que fueron los resultados de la guerra civil, porque la guerra civil continuó hasta 1937. Es difícil hoy de decir que fue bien o fue malo. Él fue dirigente, él actuó en las condiciones concretas para vencer. Yo personalmente, yo no yo estoy partidario de un proverbio que cada uno no se hace para sí los ídolos, no hace ídolos para sí. Pero la figura de Stalin es figura importante en el movimiento internacional comunista, figura muy importante en la historia de Unión Soviética y, como dice, en la historia del Estado ruso. Diga. Buenas tardes, mi nombre es Josefina Sánchez. Yo siempre me presento como ciudadana del mundo porque soy cubana. Tengo nacionalidad austriaca. Estoy casada con un alemán y vivo en Francia. Aquí hay una persona que quiero mucho también, muy modesta, muy sencilla, que fue embajador de Austria, Marsan. Es adorable. Bueno, yo lo que quiero decir que en Francia, en estos momentos donde resido, hay una homofobia contra Rusia. Incluso yo tenía el canal RTL en español y me lo cortaron. Tengo una amiga cardióloga que rusa, que ha tenido que dejar de trabajar porque la han atacado personalmente. Entonces, los rusos son los malos, los ucranianos son los buenos. Incluso cuando el satélite ese que mató a 4 personas en Polonia, en Francia aseguraban que habían sido los rusos. Por suerte hubo una investigación que se dio cuenta que habían sido los ucranianos. Pero es terrible la homofobia que hay contra los rusos, sobre todo en Francia, que he vivido esa experiencia. Mi amiga rusa casi no puede salir ni a la calle. Bueno, yo aprecio sus palabras. Pienso yo que no todo el pueblo francés tiene esta posición. Nosotros sabemos la posición del presidente, casi Napoleón de Francia, Emmanuel Macron. ¿Qué hace Napoleón? ¿Qué se hace Napoleón? De mi juicio, bueno, las denuncias falsas que él hace contra la Rusia, pero no pienso que el pueblo simple francés tiene esta postura antirrusa completamente, no lo pienso. Esto va a pasar.
son los medios de comunicación, desgraciadamente, lo que hacen más daño. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Samuel y también soy de México. Se especula mucho de las razones por las cuales se ha dado la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero queremos saber, o yo quiero saber más bien, cuál es la verdadera razón. Porque Ucrania tiene su postura, Rusia tiene su postura, pero usted, que es miembro de un partido y es activista ahí, pues me gustaría saber cuál es realmente la razón por la cual estén peleando. Territorio, recursos naturales. ¿Me podría aclarar esa duda, por favor? Gracias por su pregunta. No es fácil de responder en 2 palabras, porque el pueblo ruso y ucraniano es casi solo pueblo. Hay diferentes partes del grande territorio donde vive el pueblo, hoy el pueblo ruso o el pueblo ucraniano, pero hay grande parte de Federación Rusa que habla ruso, habla no oficialmente y oficialmente y normalmente, y también una grande parte de Ucrania que habla ruso también, habla, piensa, vive en ruso. Y yo diría que antes de 2014, 70% de población de Ucrania hablaba ruso, pensaba ruso, iba a la escuela rusa, y entonces, bueno, las relaciones íntimas también en ruso, no hay otra cosa de decir. Bueno, en su pregunta, ¿por qué? Es fácil de decir que es los Estados Unidos que ellos pusieron los ucranianos a hacer la guerra contra los rusos. Yo diría que es el deseo de alguna parte de líderes del movimiento ucraniano de bandera, la parte occidental de Ucrania, que tiene frontera con Polonia y que siempre fue enemiga durante séculos, enemiga a la población rusa. No eran cuestiones del territorio, eran cuestiones de conflicto. Y después de 2014, cuando fue el golpe, nosotros decimos que es el golpe de Estado, cuando el presidente de Ucrania, Yanukovych, fue derrotado. Y este golpe de Estado, que dado 24 de febrero, a primera ley o a primera intención que fue, imagínense, fue la ley que prohibía la lengua rusa. Esto es una cosa fundamental. Cuando un pueblo es licenciado por ser ruso o por ser ucraniano o por ser lituano, por ninguna nacionalidad. Entonces fue la política criminal de la gente que llegó al poder en Kiev. En este caso, la población de la península de Crimea, la grande península de Crimea, que siempre fue, 2 años, cuando entró en la composición del Imperio Ruso, fue territorio ruso, pero en los años 54, por un decreto, fue dado a territorio a Ucrania. Y esto fue para la gente que vivía en Crimea, que vivía en Sebastopol,
Usted conoce la ciudad de Sebastopol. Hoy día es la tercera ciudad federal de Rusia y siempre fue una ciudad de importancia cardinal. Imagínense, Rusia tiene San Petersburgo, que fue creado por Pedro I, es la salida al mar Báltico. Y otro es Sebastopol, que fue creado al sur para Catarina la Grande. Es la salida en el sur. Dos ciudades que fueron creadas para dos emperadores. El centro en Moscú. Tres ciudades que es la historia de Federación Rusa, del Imperio Ruso. Es así. Entonces, Sebastopol se encuentra en el territorio de Crimea, porque todo este conflicto es conflicto de Crimea. Es conflicto de Crimea. Y la gente de Crimea, la población de Crimea, al día siguiente, yo soy participante de los acontecimientos del febrero y marzo de 2014. 26, permíteme, porque los detalles, yo estoy diciendo los detalles, si le interesa yo puedo continuar, porque son los detalles que significan. El día 26 de febrero, yo partí de Kiev con una situación muy difícil. Yo debí partir porque había dificultades de seguridad personal. Entonces, dentro de 7 días, la población de Crimea empieza a concentrarse, es decir, a organizar la propuesta de referéndum de independencia de Crimea en esas condiciones, porque vivir bajo la dominación de lengua que no es propia no es posible. Para dar un ejemplo, en Sebastopol, que tiene 400.000 habitantes, para el año 2014, 450.000 habitantes, había una escuela rusa. Había una escuela, otras escuelas fueron ucranianas. Esto que es incomprensible. Entonces, durante 10 días fue organizado el referéndum de independencia de Crimea. Para el día 17 de marzo, el referéndum se efectuó. Pero durante la preparación del referéndum, tomaron la decisión de cambiar el objetivo de referéndum de independencia a integración a Rusia, porque fue el pueblo dividido antes de 2014, como Alemania dividida, como Corea dividida, bueno, pueblo dividido. Entonces, la reunión del pueblo, porque la mayoría de población de Crimea son rusos, 80% o 75%. Bueno, esto fue una cosa muy natural. Y cuando la gente dice que Putin ocupó con la Fuerza Armada Crimea, para decir que antes de todo, durante 20 años o 25 años, después de 901, Sebastopol fue la base de la flota militar rusa, de la Federación Rusa. En Sebastopol, en Crimea, había 25.000 militares rusos, habían allá durante 25 años. Y durante este periodo de inestable, solamente 8.000 militares llegaron más para no ocupar la Crimea, para restablecer la seguridad de la isla, porque sabemos que los Estados Unidos y la NATO querían crear la base militar en Crimea, y no solamente en este siglo, en años 2000, el siglo XIX,
la guerra de Crimea, 1854. Bueno, antes la guerra entre Turquía y la Rusia, 1783. Bueno, esto, el lugar estratégico para el Mar Negro y para la zona de Mar Mediterráneo, podemos decir. Bueno, entonces, este proceso es natural. Yo puedo darle un ejemplo más internacional, porque nuestra ponencia hoy, nuestra conversación de hoy, es el cambio fundamental de historia. Así como decimos, preservar la historia, memoria histórica, ¿sí? La República Soviética de Ucrania fue, después de la Segunda Guerra Mundial, fue recibida en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas. Ucrania, Bielorrusia y la Unión Soviética. Nosotros vemos los documentos, la Ucrania entró sobre la arena internacional sin Crimea. No había Crimea en la composición de Ucrania cuando entró en la Organización de Naciones Unidas. Bueno, unas cosas que son visibles si nosotros comenzamos a pensar de esto. Es por eso que conflicto general es Crimea. Y Zelensky y la dirección del gobierno de Ucrania quiere por métodos militares ocupar el territorio ruso, ocupar Crimea. Esto es el problema, porque el problema, por ejemplo, la situación de Lugansk y Donetsk es otra situación. La situación cuando después del referéndum de Crimea, ellos hicieron su referéndum, pero allá era otra situación. Y durante 8 años, Rusia, la Federación Rusa, no quería reconocer la independencia de estas dos repúblicas. Esta fue la posición de Rusia, esta fue la posición de Putin. Entonces, durante 8 años, habieron las conversaciones, Minsk I, Minsk II y otras, el formato normando. Todo fue preparado para dejar estas dos repúblicas en la composición de Ucrania, pero con el otro estatuto. Durante 8 años dijeron que vamos a hacer así, pero fuera burla. Ellos burlaron los rusos, burlaron bielorrusos, burlaron este pueblo que vivía allá. Y durante 8 años había fusilamiento de artillería de estas dos regiones. Crimea no. Nadie habla de esto, pero durante 8 años había 13.000 muertos de parte de Donetsk, 13.000 muertos. Entre esos 13.000 muertos, 110 niños en la edad hasta 12 años. Es por eso que cuando el proceso normando frenó, dijeron, si nosotros continuamos con estas pérdidas, o nosotros hacemos alguna cosa. Y nosotros, la Rusia habló con OTAN, habló con Estados Unidos, y dijeron, dejamos todo como está. Y bueno, en este momento reconocieron estas dos repúblicas. Pero el problema principal es la Crimea. Esto, porque yo tengo el derecho, porque no todos tienen el derecho de hablar de esto, porque yo estoy mitad ucraniano, una parte de familia es de Kharkov, Nikolaev, Sevastopol, Yevpatoria, Melitopol. Otra parte de familia es Moscú, Yaroslavl y Bielorrusia. Bueno, es una cosa muy
no es difícil, es fácil, porque es una familia. Ustedes saben en idiomas eslavos, porque ucraniano, ruso y bielorruso son idiomas eslavos orientales. Eslovaquia, Eslovenia, Chequia es eslovac también, pero eslovac occidentales. En estos idiomas, si usted traduce la palabra familia, en eslovaco es rodina. Rodina es patria. En ruso, familia, rodina, casi la misma cosa. Es decir, para los eslavos, rodina, patria, es familia, es семья. Es una cosa que es fundamental. Bueno, es por eso que yo tengo el derecho de hablar de esto. Yo participé en todos estos acontecimientos. Yo estoy condecorado con una medalla de Crimea, porque toda la actividad política fue durante 2 o 3 años de defender esta posición en la Asamblea Parlamentar de Europa. Yo fui miembro de la delegación rusa de la Federación en Consejo de Europa. También allá trabajamos y durante todas las conferencias, durante unas conferencias parecidas, exponía la posición del pueblo, no es posición del gobierno, es posición del pueblo que vive allá. Es una cosa principal. Bueno, es así. Desafortunadamente no pude escuchar todo su discurso esta tarde, pero de todas maneras le agradezco mucho toda la historia porque, por las implicaciones que tiene para nosotros en Alemania y para las implicaciones de América Latina. Mi pregunta es, me molestaron mucho las noticias de estos días pasados, las noticias en los medios de difusión, de que Rusia amenazó con lanzar golpe atómico si Ucrania no se rinde, si continúa la lucha. Rusia tiene derecho a hacer esto, y si tiene derecho, ¿con qué razón? ¿Cuáles son las razones para hacer un paralelo histórico entre la llamada crisis de Cuba en 1962, cuando hubo un peligro muy grande de que se desatara una guerra nuclear entre Cuba, Estados Unidos, Rusia, y al final los presidentes de Estados Unidos y Rusia, o la antigua Unión Soviética, se reunieron y solucionaron este problema. Es la crisis, la llamada crisis de los misiles, o crisis de octubre también se le conoce. ¿Esto sería posible, cree usted? Thank you very much. I understand your question, but unfortunately my English isn't good enough. I will give my response in castellano. En castellano. Bueno, la cuestión que usted hace es una cuestión clásica, yo diría académica, ¿no? Porque la cuestión del crisis caribeño
es una operación rusa que fue realizada, yo considero desde el punto de vista militar, fue excepcional, fue realizado perfectamente. ¿Por qué? Usted no dice nada sobre esto, usted habla de conversaciones entre Kennedy y Khrushchev, pero ¿por qué esta crisis? Porque NATO en Turcia instaló las raquetas de alcance que pudieran ir hasta Moscú. Entonces, esto fue el pretexto de esta operación que la Unión Soviética organizó en Cuba. Entonces, la condición, nosotros sacamos raquetas de Cuba y ellos sacan raquetas de Turquía. Bueno, es muy simple de decir ahora, pero aquel entonces el mundo estaba a puerta de una guerra nuclear. Nuclear porque Cuba, en la parte donde fueron instaladas raquetas, 90 kilómetros, 90 millas hasta los Estados Unidos. La cosa de la cosa atómica o nuclear que usted dice ahora es la cuestión de uso de arma nuclear táctica, es decir, de obuses nucleares tácticas, no es decir, de un ataque nuclear mundial. Los Estados Unidos, en su doctrina militar, tienen como condición de poder utilizar el armamento táctico nuclear durante la guerra. Nosotros, en nuestra doctrina militar, no teníamos esta condición. La condición es de responder con la arma nuclear en caso del ataque. Ahora, con este proceso que se lleva a cabo en Europa, cuando 50 países participan en este conflicto, yo no utilizo la palabra guerra, porque la guerra no fue anunciada ni por Ucrania ni por Rusia, es un conflicto. Pero este conflicto, los países de Estados Unidos, hasta todo el equipo occidental, manda los armamentos al pueblo ucraniano para que él haga la guerra. En esta condición, a Rusia queda sola. Y para responder a 50 países, llegamos a una conclusión. Los militares dicen que ¿por qué es no el gobierno ruso? Los militares dicen, ¿por qué no utilizamos la arma táctica nuclear en caso del peligro a la seguridad del territorio ruso? ¿Por qué? Es por eso que esta discusión, utilizar o no utilizar la arma táctica, yo subrayo, táctica, no se trata de una arma nuclear estratégica, como Poseidón, por ejemplo, con raquetas Poseidón que están instaladas en submarinos que ahora están en el mar, en el Océano Atlántico. Bueno, esto es mi respuesta, si quiere. Diga. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Miguel Cárdenas. Vengo en representación de la Sociedad Cultural José Martí de la provincia de Artemisa, de Cuba. Una grande representación de Artemisa. Eso para que usted valore la importancia de este tema, de lo que se está desenvolviendo aquí. Por cuanto es una gran oportunidad y mis disculpas a todos, tengo unas cuantas preguntas. ¿Las puedo hacer? ¿O es una sola nada más? Bueno. Dígame que más de una. Más de una. Mire, para nosotros queda claro, y más para los cubanos, que esto más que un conflicto étnico,
como que no es tal así por cuanto la civilización rusa se originó en Ucrania y son pueblos hermanos, incluso aún más de la forma en que Rusia lo está llevando a cabo, por cuanto no está dirigiéndose a un conflicto contra la población ucraniana, sino contra los militares en ese conflicto. Cosas diferentes fuera, y es la percepción como ocurrió en Irak, en las guerras de Irak, en Afganistán, y otros conflictos en Siria que llevó Estados Unidos a cabo, que sí no tomó en cuenta las poblaciones que estaban en esos territorios y fueron masacradas. Ahora bien, encaminándome a esta pregunta, si el 24 de febrero del 2022 la operación militar rusa, de la hermana Federación Rusa, fue por su propia supervivencia, dado que este conflicto se estaba preparando incluso antes del 2014, y yo diría hasta más, mucho antes, en la década del 80, por cuando ya Ucrania se estaba convirtiendo en la punta de lanza de la destrucción de la URSS. Por tanto, este conflicto ya ha escalado a unos objetivos en los cuales ya Rusia, por propia necesidad, ha trascendido en sus circunstancias. Si antes era por supervivencia, la primera pregunta sería, ¿está consciente la Federación Rusa de que está preparada para este nuevo orden mundial de asumir el rol como potencia mundial y de socavar, por cuanto anteriormente había dicho que no, para mí no consta que fuera un conflicto étnico, porque esta guerra hasta el último ucraniano se hace con el armamento de la OTAN, y detrás de todo esto está la OTAN y está Estados Unidos. Si Estados Unidos toma como punta de lanza Ucrania para destruir a la URSS y ahora a Rusia, entonces está consciente Rusia de que puede desempeñar en este nuevo orden mundial que se está dando, tanto en lo económico como en lo geopolítico, un papel preponderante, incluso aún, y yo me atrevería a asegurar, más que China. Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con la geopolítica y en el futuro. Si debe plantearse este nuevo orden mundial que socava, porque para mí la OTAN podría, en este caso, incluso hasta fragmentarse, por cuanto está en juego en todo este conflicto, la OTAN, ya que todo el armamento que está penetrando y está permeando, incluso cambiando la matriz del ejército ucraniano, de la APU, es ya occidental más que lo que tenía anteriormente la Unión Soviética. La pregunta es, ¿está Rusia preparada para incluso trascender hacia los lugares marítimos de las rutas que antes estaban, que eran de la OTAN, como por ejemplo el Atlántico, el Índico, incluso hasta en el Caribe? Por cuanto en la anterior pregunta se habló de la crisis de octubre y que Cuba es un lugar muy estratégico para asumir entonces un rol, porque nunca se ha visto, por ejemplo, la Armada rusa en el Caribe. Y eso puede ser incluso un símbolo de socavar la hegemonía política, incluso militar, de Estados Unidos. Esa sería mi segunda pregunta. Y la tercera pregunta y última, y tiene que ver, ya última, porque tengo que agarrar esta oportunidad. Y tiene que ver con la crisis de octubre. Y algo que nos afecta mucho a nosotros los cubanos. Y nos hiere desde lo más profundo de nuestro ser, por cuanto, incluso aún proveniendo de Rusia, no ha sido la posición norteamericana. Cuando en la guerra de 1898 entró el ejército norteamericano a Santiago de Cuba, ya la guerra estaba ganada ya. Lo que pasa es que los mambises permitieron al ejército norteamericano entrar a Cuba. Cuando entraron a Cuba, los norteamericanos impidieron al ejército mambí entrar a Santiago de Cuba. Y se erigieron como España y Estados Unidos hicieron un tratado, el Tratado de París, donde excluyeron a Cuba, a los mambises, de estar presentes en ese tratado. Es decir, se transmitió la propiedad
de la República de Cuba, de la reciente República de Cuba. Lo mismo sucedió en esa crisis de octubre, donde se excluyó a Cuba de aquel tratado entre Kennedy y Khrushchev. Mi pregunta es, ¿por qué se excluyó a Cuba de ese tratado entre Kennedy y Khrushchev si los cohetes estaban en Cuba y la voluntad de Cuba fue a favor de la Unión Soviética? ¿Por qué la Unión Soviética, por qué Nikita Khrushchev permitió eso? Muchas gracias. Disculpen. Bueno, yo voy a tratar de responder sus preguntas cardinales. Yo digo cardinales porque son de verdad cardinales. Entonces voy a comenzar para la tercera pregunta. En cuanto a esta crisis de octubre, ¿cómo que fue en aquel entonces la posición de Fidel Castro? ¿Cómo que fue la posición de Mikoyan? ¿Cómo que fue la posición de Khrushchev? ¿Cómo que fue la posición de los Estados Unidos? Es difícil de responder, y yo no lo sé. Puedo imaginar que el gobierno de Cuba, yo no sé exactamente porque no estaba participante en aquel entonces de esta historia, pero puedo imaginar que el gobierno de Cuba no estaba muy satisfecho de que rusos se partieron, pienso yo. ¿Por qué? Porque, una vez más, yo no puedo responder a esta pregunta porque no estoy competente. Pero lo que hicieron. Partieron, pero quedaron con una fuerza militar, quedaron con un apoyo económico, financiero, etcétera, político, etcétera, hasta 1900. Hasta 2000. Yo no hablo de los años entre 90 y 2000 porque fue una cosa diferente. Pero durante varios años había periodos en aquel entonces cuando entre Rusia y Cuba no había mucha comprensión en los años 60. Había este periodo. Pero después, todos los años, comprendieron unos a otros y están luchando contra el imperialismo juntos. Es por eso que la crisis de octubre de 1964 es una cosa de pasado, pero la prueba como dos países, yo hablo de Rusia, de Unión Soviética y Cuba, hicieron una respuesta al imperialismo norteamericano. Bueno, esto fue y dio el resultado. Bueno, cuando usted pone la pregunta si la Rusia está dispuesta de jugar el papel global, digo que esto yo puedo responder claramente, que la Rusia no pretende ahora papel global, porque no puede ser ahora en estas condiciones, porque nosotros estamos en el camino para multipolaridad. El mundo no puede vivir con un hegemono como los Estados Unidos o la China o la Rusia. No puede ser. En este caso, Rusia y algunos aliados yo en forma figural, no aliados como los aliados de OTAN o aliados de la Segunda Guerra Mundial, si ellos hacen una frente contra el imperialismo, neoimperialismo y neocolonialismo del Occidente, pueden ganar, porque la posibilidad existe. Pero yo pienso, y la historia muestra que los Estados Unidos, cuando pierden mucho dinero, se van. No es
no es una nación que puede morir por las ideas en otras partes del mundo. Pienso yo, es la guerra de Corea, es la guerra de Vietnam, es la guerra de Afganistán, porque yo no hablo de la guerra de Libia ni de Irak, es otras cosas, pero en cuanto a aquellas dos, yo estoy seguro que juntos venceremos. En aquel entonces, soviéticos, vietnamitas y cubanos que participaron también en unas ocasiones allá en Vietnam, vencieron. Hoy Vietnam es un país. No podían vencer hasta final en Corea, difícil, porque allá... Pero estoy convencido de que podemos hacer el riposte a los Estados Unidos. Ellos a un momento determinado se van de Europa y dejan Europa en esta condición como ella estará dentro de algún tiempo. Porque los recursos no son... ¿cómo se dice? Los recursos son limitados de cualquier país, mismo de los Estados Unidos. Y hay otra cosa, es la geografía. Cuando usted ve sobre el mapa, ¿dónde están los Estados Unidos? Allá ¿y dónde está Moscú? Allá. 9.000 kilómetros. Una cosa muy difícil de decir que va a ganar, no, porque los rusos están sobre su propio territorio, los americanos no. Esto, otra cosa alemanes, otra cosa europeos, porque Europa es el centro de guerras durante 5.000 años. Esto es otra cosa. Pero es otra cosa y ahora... Y después de este conflicto, Europa no estará en condiciones de continuar a hacer su política propia, estoy seguro, ni económica ni política, porque nosotros, la victoria y política y económica estará de parte, de esta parte de Dnieper, de parte derecha, seguro. Y otra cuestión que relacionada con la segunda es NATO. NATO es el bloque militar que es sponsorizado por Nueva York, por Washington. Entonces, ¿cuántos porcientos de presupuesto de NATO es pagado por Washington? Unos 70%, 60% o más. Bueno, también no sería posible todo este presupuesto soportar para, digamos, para el pueblo norteamericano. Yo pienso que para el año 2024, para las elecciones en los Estados Unidos, habrá que hacer cambios. Pienso yo, porque no puede ser gastar, porque en los Estados Unidos todo es fantástico, como dicen, solamente el dinero que vale. Este es el principio de los Estados Unidos. Es por eso que nosotros, yo pienso que vamos a continuar lo que estamos haciendo. Y quiero decir una cosa, que ahora la Rusia ocupa la posición de conversaciones. Nosotros estamos listos de realizar conversaciones, negociar. Bueno, en las condiciones que nosotros tenemos, las condiciones, pero el régimen de Zelensky no quiere negociar. Zelensky firmó orden de no hablar con Putin. Si que alguien habla con Putin, presión. Bueno,
estimado compañeros y compañeras, yo recibí una nota que dice que nosotros debemos terminar y la última pregunta, un minuto. Bueno, buenas tardes. Gracias por la disposición de ambos. Mi nombre es Marianela. Soy miembro de la delegación de la Sociedad Cultural José Martí de Artemisa. Artemisa, una vez más. Aplauso para Artemisa. Primero, bueno, darle las gracias para acercarnos con detalles a su memoria histórica, que es algo también que enriquece nuestro conocimiento y que nos acerca. Decirle simplemente que desde la instrucción en Cuba nos acercamos a Rusia. Tenemos la posibilidad de trabajar con poetas rusos, Pushkin, Mayakovsky, escritores, que nos permiten no solo recrear la literatura escrita, sino la historia, parte de la historia. Y a partir de ahí, en actividades colaterales que se realizan, nos acercamos a diferentes materiales que hay sobre la historia de Rusia. Y eso permite entonces que las generaciones de estos tiempos revitalicen, se acerquen a los tiempos de nuestras relaciones, a la historia vivida tan rica, aunque no sea tan profunda, pero sí nos permite, nos da esa posibilidad y nos favorece algo que distingue este evento, que es el diálogo de generaciones. El acercamiento a esa literatura es sumamente importante. En mi carrera, posterior a que nos graduamos, recibimos un posgrado, un diplomado de literatura rusa, espectacular. Desde ahí nos quedamos enamorados con este tipo de literatura y eso nos hace llevarla a diferentes momentos y materializarla siempre que tenemos posibilidades. Ya le digo, desde la instrucción, desde el programa Español Literatura, nos posibilita eso. Así que es un encanto para nosotros tener la posibilidad de socializar esto porque también los programas de Cuba, de las diferentes educaciones y niveles, responde también a los contextos y trabaja también para ponderar algo significativo que es la solidaridad, que son los valores y que son las relaciones que hemos tenido históricamente. Muchas gracias, porque la historia esa de literatura, la historia de otras ciencias culturales, yo diría, es una cosa de nuestra historia común. Y lo que muy importante, que nuestra juventud, en este caso, sea heredera es una buena palabra, se heredera de estas condiciones básicas de nuestra cooperación para los años en el futuro. Y nosotros, los representantes políticos rusos, con los políticos cubanos, estamos viendo las posibilidades de propagar, de acelerar la cooperación entre las organizaciones juveniles de dos países. Sería muy importante la participación, por ejemplo, de las delegaciones juveniles en la demostración, el desfile de 1 de mayo, por ejemplo, etc. Bueno, estamos dispuestos para este tipo de cooperación. Pensamos que esto va a dar éxito a nuestros dos pueblos. Y sería un ejemplo para los demás. Estoy seguro de estas palabras. Estoy muy agradecido para todas esas cuestiones, estoy muy agradecido por su tiempo que ustedes pasaron aquí en esta sala. Permíteme algunos errores en mi español, porque hace mucho tiempo que no estuve en Cuba, entonces voy a tratar de, con próximas visitas, voy a tratar de mejorar. Bueno, la delegación de Artemisa lo quiere saludar.